Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Qué gusto poder saludarles a través del programa Los Investigadores Médicos. ¿Sabía usted que la sangre es la encargada de compartir en nuestro cuerpo los nutrientes para que nuestro organismo esté en condiciones aceptables? Bueno, es la médula ósea precisamente quien produce este fluido vital, pero esta no está exenta de una enfermedad como el cáncer. La leucemia, que es el cáncer en la sangre, es un padecimiento que se da, para ser un poco más precisos, dentro de ese tejido blando que está dentro de nuestros huesos. Para abordar este tema de una forma más explícita se encuentra ya listo el doctor Jacobo Aguilar junto a nuestra invitada del día de hoy. Bienvenidos. El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Cada año fallecen 8.2 millones de personas y hoy viven en el mundo más de 32 millones de pacientes con cáncer. La OMS asegura que cada año se suman más de 14 millones de nuevos casos, y estos se incrementarán 70% en los próximos 20 años. Hay más de 200 tipos de cáncer, y cada uno tiene síntomas distintos y formas de diagnóstico y tratamiento únicas. 169.3 millones de años de vida activa se pierden globalmente debido al cáncer. Esto a que 32.6 millones de personas viven con cáncer en el mundo. El país con la tasa más elevada de cáncer diagnosticado es Dinamarca, con 324.000 casos por cada 100.000 habitantes. A nivel latinoamericano, entre los primeros lugares se encuentran Barbados, Uruguay y Cuba. En Guatemala, según cifras del INCAN, se registran 3.094 casos por año. El cáncer ocupa del 0.7 al 1% de enfermedad infantil. De este, el 50% a nivel mundial se traduce en leucemia. Es por eso que hoy en Los Investigadores Médicos hablamos sobre leucemia, qué es, cómo se manifiesta y conocemos la historia de Kiara, una niña llena de vida y alegría. Informar debe ser la parte básica que lleve a un país, a un pueblo a desarrollarse y conocer acerca de lo que ocurre en todos los aspectos. Hoy hablaremos acerca de un tema que es muy importante, todo lo que usted puede saber acerca de la leucemia. Para eso está aquí hoy conmigo un especialista en el área, la doctora Judith Pineda Palma. La doctora Pineda Palma es médico y cirujano, graduado por la Universidad de San Carlos, hizo medicina interna y luego viajó a hacer una especialidad en hematología en la Universidad de Guadalajara en México. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Gracias por la invitación para participar en este tema tan importante y pues en torno al cual se genera pues tanta controversia, porque muchas veces pues tenemos esta idea de que la leucemia es una siguiente fase de la anemia, que en un país como el de nosotros, que es un país tercermundista, desafortunadamente, vamos a decirlo de esa forma, o en un país en vías de desarrollo, para decirlo de una forma más optimista, que tenemos tanta enfermedad nutricional que nos pueda generar anemia, no es lo mismo que evolucione de una enfermedad nutricional a una leucemia, a hablar de una leucemia como tal. La leucemia como tal pues es una enfermedad neoplásica, es un tipo de cáncer, de la sangre, en el cual pues tenemos muchas circunstancias que nos hacen desarrollarlo. Por ejemplo, están ciertos factores predisponentes, como es el ambiente, cuando nosotros estamos expuestos a ciertos pesticidas, a benceno, a plomo, cuando tenemos exposiciones principales a organofosforados, que es muy común en nuestras áreas agrícolas. Entonces, esos son factores ambientales. De ahí tenemos otros factores que van directamente de la genética, como algunos síndromes, como el síndrome de Down, que pues se asocia a un incremento en la presentación de la leucemia. También tenemos otros
factores predisponentes, como son mutaciones genéticas que generalmente pueden ser espontáneas a nivel de la célula madre hematopoyética, que es como la mamá de todas las células que tenemos en la sangre, que posteriormente pues pueden desarrollarnos este tipo de enfermedad. Cuando uno está hablando de leucemia, te agradezco mucho porque hablaste claramente de que es una enfermedad neoplásica, ¿va? Una enfermedad cancerígena. Cuando estamos hablando de esto, ¿qué se hace para llegar al diagnóstico? ¿Qué manifestaciones clínicas pueden haber previas a que se haga el diagnóstico de una persona que tiene leucemia? Pues exactamente, esa es una excelente pregunta. Cuando nosotros tenemos o estamos iniciando un proceso leucémico, pues nosotros lo que vamos a ver es todos los síntomas que le pueden dar al paciente asociado a que en su médula ósea, que es la fábrica de la sangre, como vulgarmente les explico yo a los pacientes, en la fábrica de la sangre se meten células inmaduras o células que no tienen la capacidad de generar células funcionales. Entonces todos los síntomas que nosotros vemos son asociados al fallo medular. Por ejemplo, no se producen adecuadamente los glóbulos rojos, entonces hay anemia. Y cuando hay anemia, pues tenemos síntomas como fatiga, como debilidad generalizada, los pacientes se tornan pálidos, con mucho sueño. Otra cosa que es importante es que se sustituyen las defensas del cuerpo, los glóbulos blancos, por células inmaduras del proceso leucémico. Entonces, nuestro sistema inmunológico está comprometido. Entonces, a veces tienen infecciones a repetición o cualquier lesioncita pues puede infectarse cuando normalmente no lo haría. De ahí otra cosa es en cuanto a la coagulación. Las plaquetas también son unas células que se producen en la médula ósea, la fábrica de la sangre, y cuando está sustituida pues no se producen en número adecuado, entonces hay tendencia a sangrar. Entonces los pacientes se pueden presentar con moretones, con unos moretones pequeñitos que nosotros les decimos petequias, con sangrados de nariz, sangrados de encía. Entonces todo este cuadro pues ya nos va a nosotros orientando que podría ser una leucemia. Claro, me encantó la forma tan magistral en la que lo expones y tan fácil de digerir, ¿verdad? Porque no es como tú decías, al contrario, que la anemia de leucemia, sino que cuando se tiene esta condición aparecen signos y síntomas que pueden ser representados por fatiga, cansancio, anemia. ¿Cómo, si una persona tiene una condición y acude al médico, al hematólogo, qué hace finalmente el diagnóstico ya de una leucemia? ¿Cómo se sustenta? ¿Cómo está uno seguro que ya se trata de esta condición? Ok. Cuando pues el paciente siente algún síntoma y acude al médico, pues la primera línea es el examen físico, que es la base de todos los diagnósticos que nosotros hacemos, y así el médico pues empieza a encontrar estos hallazgos, ¿verdad? Que hay un paciente muy pálido, que tiene un llenado capilar muy lento, que tiene ciertos moretones, o en la historia el paciente le cuenta que se ha estado enfermando, que tiene una gripe que le ha durado más de 15 días, o ha tenido a repetición, que se le quita y a los 2 días otra vez. Entonces, lo primero que hace el médico es mandarle a hacer una hematología completa o un hemograma. En el hemograma pues podemos ver nosotros distintas alteraciones en las células sanguíneas, ya sea un número muy elevado de glóbulos blancos o un número demasiado bajo de glóbulos blancos, puede ser cualquiera de las dos, y casi siempre nos acompañan otros datos en las líneas celulares, como una hemoglobina baja, unas plaquetas bajas, que pues ya nos pueden aportar la idea de que puede ser una leucemia. Para nosotros hacer el diagnóstico concretamente de una leucemia, pues tenemos la obligación de evaluar la fábrica de la sangre, que es la médula ósea. Y eso pues se hace mediante una biopsia de médula ósea, que es un procedimiento durante el cual pues nosotros extraemos pues los precursores de la médula. Ajá, de adentro del huesito donde está la médula ósea, y pues hacemos el análisis morfológico, que es lo más común aquí en nuestro medio. Adicionalmente, pues se puede hacer un estudio genético, citogenética, o análisis por PCR o análisis molecular, que nos apoya bastante el Instituto INVEGEM de genética. También podemos hacer inmunofenotipo, que es una aplicación de fluorocromos para determinar los antígenos de superficie de las células y poder determinar qué tipo de células son las que nos están causando pues el proceso leucémico. Generalmente, pues dependiendo de las leucemias, porque
vamos a hablar sobre los distintos tipos de leucemias. Leucemia es una enfermedad que engloba muchas patologías, no es una sola, sino que son varias patologías que se comportan de manera similar, pero que tienen un origen distinto, dependiendo de las células que involucren el tipo de leucemia. Si es una leucemia aguda, por ejemplo, las leucemias agudas se pueden dividir en dos, de una estirpe mielocítica o una estirpe linfocítica. Y las leucemias crónicas de la misma forma, una estirpe linfocítica y una estirpe mielocítica. Entonces, dependiendo de los distintos tipos de leucemia, pues ya podemos empezar a hacer otros exámenes complementarios, pues para afinar más nuestro diagnóstico y que no nos quede duda de qué tipo de leucemia es la que tenemos. Hoy diríamos que estamos de alguna forma, tal como ustedes pudieron escuchar bien a través de tu explicación, ante una posibilidad de bastante certeza, ¿verdad? Así es que vamos a hablar luego de la clasificación, a todavía enfatizarla aún más. Vamos a poder hablar más de lo que se llama morbimortalidad. Por ahí algunos datos estadísticos de incidencia y prevalencia. Así es que continúen con nosotros, que de mano de la doctora Pineda Palma continuaremos hablando acerca de qué es la leucemia y qué debemos saber acerca de esto. Dato importante. En una persona con leucemia, la médula ósea produce glóbulos blancos anormales, que se llaman células de leucemia y células blásticas leucémicas. Las células anormales no pueden producir glóbulos blancos normales. Las células de leucemia se dividen para hacer copias de sí mismas. Las copias se dividen una y otra vez y producen más y más células de leucemia. Las células de leucemia no mueren cuando se hacen viejas o se dañan. Por eso pueden acumularse y desplazar a las células normales de la sangre. Las células se pueden diseminar a otros órganos, como a los ganglios linfáticos, el vaso y al cerebro. Si bien es cierto que hemos compartido a lo largo de muchos programas que cuando se padece algún tipo de cáncer no se encuentra ningún tipo de síntomas, es preciso tomar en cuenta ciertas señales que pueden presentarse. A continuación, vea la cápsula de salud. Los avisos varían en función del tipo de leucemia ante el que nos encontramos. Estas son las señales más comunes: leucemia mieloide aguda, cansancio, pérdida de apetito y de peso, fiebre y sudores nocturnos. Leucemia mieloide crónica, debilidad, sudoración profusa sin razón aparente y, al igual que en el caso anterior, fiebre y pérdida de apetito y de peso. Leucemia linfocítica aguda, sensación de mareo o aturdimiento, debilidad y cansancio, dificultades respiratorias, infecciones recurrentes, formación de moretones fácilmente, fiebre y sangrado frecuente o grave en nariz y encías. Leucemia linfocítica aguda, además de algunas de las manifestaciones ya descritas como la debilidad, el cansancio, la pérdida de peso, la fiebre o los sudores nocturnos, este tipo de leucemia provoca el agrandamiento de los ganglios linfáticos y dolor o sensación de hinchazón estomacal. Otros síntomas generales son dolor en los huesos, la aparición de anemia, cuyas características son palidez, cansancio y poca tolerancia al ejercicio, fruto de la disminución de glóbulos rojos. A consecuencia de la enfermedad, también se produce una baja en el número de glóbulos blancos, situación que repercute en las defensas frente a las infecciones. La reducción del número de plaquetas que conlleva la leucemia provoca asimismo la aparición de manchas en la piel llamadas petequias y hemorragias esporádicas. Las más comunes son a través de nariz y boca, y las más graves son las que pueden producirse en el cerebro a raíz de una caída severa del número de plaquetas. Es momento de compartir con ustedes unos consejos de salud, pero al volver estaremos aprendiendo acerca de los tipos de leucemia. Además de esto, conocemos de cerca la historia de Kiara. Quédese con nosotros. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Todos sabemos que cuidar de nuestra salud es importante. Una correcta alimentación nos ayuda al cuidado de nuestra salud, ya que consumiendo los alimentos adecuados obtenemos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para defenderse de las enfermedades. Lastimosamente, el ritmo acelerado de nuestras actividades no nos permite cuidar de nuestra alimentación, dejando de consumir los nutrientes adecuados, desequilibrando así las células de nuestro cuerpo.
dejando el paso libre a enfermedades crónicas. ¿Qué hacemos entonces? Un grupo de científicos especializados preocupados por nuestra salud crearon Limtox. Limtox es un producto desarrollado específicamente para regenerar las células de nuestro cuerpo, desintoxicándolas de modo que transforma nuestro cuerpo en un organismo tan saludable, capaz de prevenir enfermedades crónicas como cáncer, hipertensión arterial, diabetes y muchas enfermedades. Limtox regenera nuestras células a través de la desintoxicación celular, para luego hacerlo en nuestros órganos y por último lograr el equilibrio en todo nuestro organismo. Te explicaré cómo se logra esto. Los niños mayores de 8 años y adultos deben tomar un sobre de Limtox cada 12 horas, mientras que los menores de 7 años y pacientes con insuficiencia renal crónica únicamente medio sobre cada 12 horas, por un periodo de 3 meses. Sin embargo, existen enfermedades en las que se necesita prolongar el tratamiento por más de 3 meses. A partir del 4.º mes, puede tomar un sobre al día como mantenimiento, o según las indicaciones de tu médico. En este periodo de tratamiento, Limtox regenera y desintoxica nuestro cuerpo en 5 niveles. A nivel del estrés oxidativo, eliminando radicales libres y protegiendo la célula del daño ocasionado. A nivel celular, protegiendo las células sanas y equilibrando selectivamente las células enfermas. A nivel neuronal, elevando el nivel de producción de energía, mejorando la comunicación entre una neurona y otra. A nivel inmunológico, protegiendo al organismo de toxinas, fortaleciendo y reparando el sistema inmunológico. A nivel de venas y arterias, mejorando nuestra circulación, dándole elasticidad a nuestras venas y arterias. Nunca antes se había formulado un producto a base de flavonoides, con tantos beneficios para la salud, sin ocasionar efectos secundarios. Limtox le devuelve naturalmente el equilibrio a cada una de tus células.